Hoy hablaremos de Leonardo da Vinci en la corte de Francisco I, rey de Francia. Pero quizás no. Bien. En el año 1517, Leonardo llegó a Francia, tenía 65 años. Parece que estaba muy entusiasmado, se instalaba en un país que no había visitado nunca, él pensaba que tenía muchas cosas que aprender allí. Lo había tentado la jovialidad de Francisco I, que era un rey juvenil, galante, arremetedor, decidor, un poco poeta, un poco atolondrado. Leonardo esperaba rejuvenecer en Francia, porque además parece que había farra corrida en la corte de Francisco. Al llegar, Leonardo ya tenía una parálisis en el brazo derecho, pero no lo molestaba en absoluto para pintar, más que nada porque él era zurdo. Leonardo participó en sus últimos años en la organización de fiestas cortesanas, y allí, en la corte de Francisco, diseñó obras impresionantes de ingeniería y también un montón de obras menores, algunas de ellas muy frívolas. El rey le había proporcionado un pequeño palacio como alojamiento, así que vivía como quería. Una de las cosas que hizo Leonardo en la corte de Francisco fue exponerle unos planes hidráulicos de la Gran Siete. Dice, regardé los planes hidráulicos que tengo. Se trataba de unas obras destinadas a conseguir una mayor fertilidad en Europa. Naturalmente se trataba de canales. Canales que no solo eran para regar, sino también para navegar. Trataba Leonardo de unir las residencias reales con canales navegables. En verdad, hasta la construcción del Palacio de Versalles, la corte francesa fue siempre itinerante. Estaba en el Louvre, pero cuando hacía frío, por ahí se iban a Amboise, a otro lado, qué sé yo. Muchos castillos, andaban de un lado para otro. Entonces, a Leonardo se le ocurrió unir esas residencias reales con vías navegables. Claro. Porque los desplazamientos que se hacían... ¿Urbanismo es esto, o no? Sí, ahora están esos, pero fíjese que no los construyó él, pero están. Eran similares a los desplazamientos de los gitanos, porque andaban por los caminos llenos de carros. Una porquería era viajar, unos caminos pésimos, muchedumbre de personas de servicio iban de ciudad en ciudad, llevaban todos los cacharros necesarios para hacer habitables los castillos, las cacerolas, los cucharones, los colchones, los catres, las mesas, los cofres. Cualquier excursión ya tenía el aspecto de una mudanza, y Leonardo pensó que sería mucho más agradable, en vez de andar a los saltos como zapallo en carro por caminos horrorosos, avanzar por canales, viajes que, pensaba Leonardo, le darían mucho placer al rey. El proyecto tentó mucho a Francisco I, pero lo único que llegó a hacerse fue un viaje de reconocimiento por los lugares donde se abrirían los canales. La obra no llegó a concretarse porque Leonardo murió 2 años más tarde. Muerto Leonardo, Francisco dejó de interesarse por esa obra, pero tiempo después Enrique IV de Borbón reemprendió el proyecto y los planos de Leonardo fueron estudiados por los ingenieros reales. Y finalmente hicieron los canales, y los canales están allí hoy, junto con muchísimos otros, y Francia es probablemente el país de Europa que más canales tiene. Son canales muy lindos de ver, porque tienen esclusas, es decir, estos diques para salvar la diferencia de nivel entre una región y otra. Son canales pequeños a la medida del hombre. En algunos de ellos se navega a la sirga, hay un camino de sirga al costado, y por ahí van con un burro tirando de una soga, el burro por el caminito, o el caballo, y la embarcación por ahí cargada de mercaderías, o de troncos, o de lo que sea, por el canal despacito, atraviesan los campos, son de una enorme belleza. Y están los cuidadores de las esclusas, que son pequeñas, no son las del canal de Panamá, desde luego, pero que tienen ahí una garita, unas casas muy antiguas y muy hermosas. La esclusa es una cosa muy pintoresca y de muy antigua invención, ¿no? Los chinos la usaban mucho antes que los europeos. Ya se sabe que un chino sirve para eso, para hacer las cosas mucho antes. Leonardo también diseñó para comodidad de la corte unas casas de madera transportables. O sea que Leonardo inventó las prefabricadas. Claro. Eran casas de muy fácil empleo y en muy pocos instantes permitían levantar una pequeña ciudad.
estaban destinadas a usarse en los viajes del rey. Cuando llegaba la corte a un nuevo lugar, en realidad el rey por ahí se alojaba bien, pero los demás terminaban apolillando en granjas, graneros o pajares. Sí, bueno. O pajares. Bien, estas casas transportables sí se usaron. Y en la famosa reunión una que se hizo allá, ¿dónde fue esa? Fue una reunión, ahí le voy a contar cómo fue esta reunión. Resulta que se murió el emperador Maximiliano. Maximiliano, emperador del Imperio Germánico. Y entonces surgieron candidatos para reemplazarlo. Candidatos. Enrique VIII de Inglaterra, también llamado Charlotte, Francisco I, y el que después fue Carlos I de España. Entonces empezaron a intrigar, qué sé yo, bueno, se hizo la elección, ganó Carlos I y Francisco se quedó muy decepcionado. Él por entonces tenía una amante, la señora de Chateaubriand, Françoise se llamaba. Y la tipa lo consoló porque vio que él había puesto mucho en llegar a ser el emperador, y estuvo muy cerca de él. Entonces le renació el entusiasmo a Francisco I y se le ocurrió hacer una alianza con Inglaterra para jorobar a España y al imperio. Y se reunió con Enrique VIII. Y se reunió aquí, en esta reunión, que fue en el campo, en un campo cercano a Artois. Un campo. Y llevó a miles de cortesanos. Y Enrique vino de Inglaterra también con un ejército. Y armaron todo un pueblo, un lugar ahí, que Enrique de un lado con los suyos y Francisco con sus cortesanos. Ahora Enrique era un tipo muy austero, hizo unas cosas ahí, sus artesanos construyeron, estaba lujosamente instalado, pero Francisco lo quiso impresionar. Sí, ahí llevó las casas de Leonardo. Pero además llevó sedas, llevó artistas, malabaristas, músicos, cortesanos, y llevó principalmente a su amante, que era bellísima, Françoise de Chateaubriand. Y llegó Enrique y se reunieron, se hicieron muy amigos. Y hubo hasta algunos gestos muy interesantes de Francisco I. Por ejemplo, después de una reunión oficial, Francisco solo lo fue a buscar al reducto inglés. Y llegó y empezó a los gritos ahí la guardia. ¿Dónde está mi hermano?, dice el rey Enrique. Y se está durmiendo, le dijo el tipo. Bueno, lo voy a buscar. Y se le metió en la pieza. Y le tiró de la manga para despertarlo. El otro se despertó, se vio al rey de Francia ahí, manoteó un cuchillo. Y Francisco dijo, no, qué sé yo, y le regaló un collar que llevaba. Pero se equivocó. Se equivocó porque fue demasiado para Enrique. Aquel lujo, aquella amante, aquella favorita tan hermosa. Y después lo conoció, Enrique VIII, a Carlos I, que era lo contrario, que era un tipo totalmente austero, despojado de todo ese oropel, y no arregló con Francisco. Y aquel entendimiento que quería prohijar Francisco I en contra de Carlos no funcionó. Bueno, ahí en ese campo usaron las casillas de Leonardo da Vinci. Leonardo también trabajó en la remodelación de los palacios franceses. No en los castillos de Francia hasta principios del siglo XVI
todavía no estaba ni soñado Versalles. Eran castillos que llevaban en su construcción toda la pesadez del medioevo, ¿no? Primero venció fortaleza, después castillos. Leonardo empezó a hacer más finitas las paredes, que eran de 3 metros, empezó a poner ventanas, el sol empezó a entrar, las cortinas volaban. Esto era mejor para hacer bailongos, para vivir allí. Leonardo también trabajó en la organización de bailes. Primero modificaba los castillos y después hacía bailes. Inventó decorados, trajes, carruajes, y su especialidad eran los autómatas. En realidad no se conocen en detalle los mecanismos, pero hay crónicas que dicen, por ejemplo, que en el parque de Chambord había unos muñecos que caminaban por el parque, incluso encaraban a los paseantes y hasta respondían a sus preguntas. Las máquinas de Leonardo eran muy admiradas por los ciudadanos. Después de los bailongos, que Leonardo animaba con estas fantasmagorías, todos los embajadores informaban a sus reyes acerca de las maravillas que habían presenciado. Por eso lo sabemos. Un último invento para terminar. Gran sensación causó cierto león que apareció en una fiesta dada en Normandía durante la visita que hizo Francisco a su hermana, Margarita de Valois, ¿no? Esto ocurrió en los últimos días de septiembre de 1517. Parece que apareció un león mecánico en la sala, donde estaba toda la corte reunida. ¿Perdón, mecánico? Un león mecánico. ¿Un robot? Un robot. Muchos salieron rajando, desde luego, porque no concebían la posibilidad de un león mecánico, y el rey se regocijó ampliamente. Siguiendo al león, apareció un señor disfrazado de eremita, de asceta, de ermitaño, que le dio a Francisco un bastón. Era común en los desiertos que los eremitas más piadosos dominaran la furia de los leones con esos bastones. Una historia bastante popular esa, ¿no? Entonces Francisco recibió el bastón, tocó al león y el cuerpo del animal se abrió y de su pecho brotó una profusión de flores de lis. Espectacular. Justamente el símbolo de la realeza de Francia. Estos son inventos. Fantástico. Fantástico. Bueno, Leonardo vivió feliz en la corte francesa, pero solo fueron 2 años. Murió en 1519. Algunos dicen que el rey fue a verlo a su lecho de muerte, pero es mentira porque el rey estaba en Saint-Germain en el casorio de su segundo hijo, Enrique, que después lo sucedió, Enrique II. Se estaría casando con Catalina de Médicis, nada menos, ¿no? Francisco se enteró después y dicen que aquel rey que solo lloraba cuando lo abandonaba una mena, lloró. Se enteró toda la corte de aquel llanto y varias damas equivocadas se le presentaron en esos días creyendo poder ocupar alguna supuesta vacante. Este fue el breve paso de Leonardo da Vinci por la corte de Francisco I. Dedicamos esto desde luego a Leonardo y a Francisco y también a estas cosas frívolas que podrán ser menores pero que contribuyen a alegrar un poco la vida. Son como un poco de pimienta. No está mal un poco de pimienta, pero un poco, ¿no? El tipo que come pimienta sola, bueno, está loco. Así que no habrá un tango de Leonardo da Vinci. O de sus inventos, quizás. Probablemente. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia prolijamente al discotecario y nos dijo que él tenía un tango que aludía a estas prefabricadas que hacía Leonardo. Ajá. Y nos dio el tango que se llama Casas Viejas, que es un bello tango y también parece como una marcha uruguaya, porque en realidad es un tango hecho pensando, creo yo, no estoy seguro, de que haya sido un tango alusivo a la demolición del Barrio Sur. Eso me lo dirá algún amigo oriental. Pero escucharemos a la orquesta de Francisco Canaro cantando Ada Falcón y Charlo. Este bello tango que también tiene un si es no es de marcha uruguaya que se llama Casas Viejas, que fue compuesto en honor a Leonardo da Vinci. Adelante.